¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Si quieres, pues abrir los ojos. Bienvenida, Manjula. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. 5 minutos en silencio. Gracias por compartir también. ¿El silencio te importa en la vida? Sí, mucho, muchísimo. Es como un espacio de... Creo que la pausa es restaurativa. La pausa y el silencio Ujú. restauran. Silencio como pausa. Sí, Movimiento como ruido sí, también. sí. Son Vos. como volver a lo que es. Ok, ok. ¿No? Como que si estás muy enroscado con la mente, el sonido es- te sobreestimula. Hay que bajarlo. Yo soy el doya vata Ujú. y me desequilibro y me desestructuro. Entonces, como meditar, bajar. Volver a encontrarte con vos Mm, misma. Ok. sí. Cuando te llegó la invitación a este encuentro, em, ¿qué sentiste porque te dieron ganas de participar? Eh, Primero por este amigo en común que tenemos, Gopi, y por todos estos seres que después viendo en común, escuché a una de las entrevistas que hablaba del silencio, ¿no? Y era algo que no estaba apreciado en mi vieja versión. Y dije, qué interesante esto, ¿no? Como me interesó conocerte desde ese lugar porque creo que más o menos te convoca el silencio, ¿no? Mm. Como un espacio de encuentro con uno y compartirlo también es bello. Es muy lindo para mí conocer a nuevas personas primero con este momento, ¿no? Mm, Como hay algo que siempre siento que cambia energéticamente completamente, ¿no? Uno va acá desde en la ciudad con totalmente otra energía y o sea, me divierto mucho compartir ese momento, sí, es verdad. Em, Manchula, vos lo pronuncio así, sí, está muy bien. o Manchula, Manjula, como te sientas, como decirlo, no, no hay Si te problema. pregunto qué haces en la vida, ¿cómo respondes a esa ¿Qué pregunta? hago? Bueno, hay una parte social y laboral Ajá. y hay otra parte más privada que tiene que ver con la energía más leonina, que es la que tuve que aprender, que es con la danza y creo que la danza Kuchipudi, que es seguramente lo que te debe haber llamado la atención, Sí, lo es lo tenía que aprender varias veces la palabra para que me... Kuchipudi. Cuchipudi, cuchipudi. Sí. Hoy pensaba un poco esto de que en algún punto, creo que a partir de la danza, empecé hace 10 años, em, fue como la puerta a conectar con ese mundo espiritual. Eh, y hoy por hoy me cuesta diferenciar el arte de lo espiritual, ¿no? Mm, Em, es como lo que pulsa, hace que pulse mi corazón, más allá de lo capitalista y económico, digamos que eso también existe, poder encontrar un espacio, generar un espacio para que es mi esencia está ahí. No hay mediación, no hay pretensión, es como soy cuando bailo, ¿no? ok. Y ahí me encontré, en la danza, y me descubrí con un montón de cosas que desconocía, ¿no? Que por ahí en el día a día tenemos diferentes personalidades, ¿no? Y creo que en el mundo laboral uno
se va como condicionando. Bueno, no sé si todos, pero en mi caso particular, que me dedico más con lo que me formé en ciencias sociales, eh, descubrí todo un mundo a Ujú. partir de la danza y de mis viajes a India. Ok. Al principio, ¿también te formaste como bailarina o cómo llegaste Mm, a sentir esa pasión para el baile? bueno, en realidad siempre fui muy histriónica, después me enteré por qué. O sea, era algo que contenía de niña por temas de la vida. Me formé en ciencias sociales y yo empecé de grande. Eso me encanta decirlo, me da gracia porque me gusta remarcarlo porque inspira al otro o a la otra persona a hacer sin importar en qué edad tenemos, ¿no? Claro, Como eh, cuando empecé a estudiar en la universidad tomaba clases de danza contemporánea, pero nada me atravesaba, ¿no? De las expresiones de danza. Hice danza árabe también porque soy hija de los 90. Y acá hubo como con Shakira como un contagio, un efecto contagio, pero creo que con mi primer viaje a India en 2012, yo de pequeña quería ir a dos lugares, México e India. Y a partir de mi viaje a India hace 10 años, en 2012, hace 11 años atrás, ujú. vi a unos niños bailar y dije, yo quiero bailar esta cultura. Yo me especialicé en antropología. Y me dije esa frase, ¿no? Como quiero bailar esta cultura. No, no de que dije quiero bailar como esos niños que tampoco. Pero ahí no viste a Kuchipudi, No, sino no, como eran. vos, o sea, te diste cuenta que la cultura te interesa mucho. Sí, Y la ok, cultura india que tampoco puedo decir que es una porque es un crisol, es una mezcla, porque India es un país eh, que decirle país es como que queda chico, es como un planeta dentro del planeta Tierra. Vi a unos niños y habíamos ido con quien era mi pareja en ese momento a ver danzas folclóricas. Pero lo que más me llamó la atención no eran esos seres que estaban bailando en el escenario, sino unos niños. Y fue ahí como dije, yo voy a volver a Buenos Aires y voy a estudiar alguna danza que tenga que ver con esta cultura. Y ahí empecé en la búsqueda. Eh, y bueno, me fui metiendo de a poco en el mundo de lo que era la cultura india acá en Argentina. Tomé clases de Bollywood, no resuena conmigo, con mi personalidad. Eh, y después encontré un centro, tomé unas clases de Kuchipudi, con quien ahora es una muy querida amiga, Silvia, que es la fundadora de la Escuela Durgama. Y después, como estaba muy o sea, se aprende acá, Sí, Kuchipudi. sí, 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 sí. Ah, impresionante. Sí, y después seguí buscando porque necesitaba como conocer todo, soy como muy curiosa. Y fui a estudiar con Nati Salgado y con ella estudié 4 años hasta que en un momento esto que me caracteriza, este espíritu explorador y curioso, dije, necesito que me cuenten algo más, que no me digan cómo es la técnica, quiero que me cuenten de dónde, cómo, qué es esto que estoy reproduciendo. Esto no es solo una técnica. Sí, ¿qué es lo que te atrajo a Kuchipudi al final? Bueno, hoy lo puedo poner en palabras. En ese momento no entendía mucho porque Mm, yo estaba conociendo un arte y me estaba conociendo a través de ese arte. Entonces era como, ok. me sentía cómoda, pero a la vez incómoda, era como una búsqueda. Y hoy por hoy lo que te puedo decir de lo que me hizo quedarme con Kuchipudi, porque bailé otras danzas, estudié otras técnicas, em, es el espíritu lúdico que yo siento que me aporta a mi personalidad, ¿no? Como un espacio de juego. Era una danza bailada por hombres. Luego devino en una danza clásica, originalmente en una danza folclórica, y tiene ¿no? Esto de permitirse jugar roles. Tiene como, yo digo que el kuchipudi yo lo siento como una energía tierra y aire. Ujú. Otras danzas que había probado tenían que ver más con el fuego, quizás, eran como mucho más geométricas. Esto tiene como más ondas, eh, hay juego de torso, no es solo rigidez, es como
estos Ujú. son cierres en la danza tirmanas, pero eh, había algo que a mí me hacía sentir libre en el juego, Ok. ¿no? Si no, antes cuando estudiaba otras técnicas me enroscaba mucho con la técnica en sí, con cómo tenía que hacer el paso y me olvidaba de lo más importante, que es disfrutar, el disfrute, el juego. Y creo que el Kuchipudi me regaló eso, o sea, el Kuchipudi me regaló todo mi presente, creo que fue como, si tengo que decir que hay como una guía, el Kuchipudi lo sigue siendo. Para siempre volver a la esencia de lo que es el arte para vos. Para... Sí, para volver a mi esencia, ¿no? Como Sí, de volver a mí, ¿no? ok. Me dio herramientas. Creo que aprendiendo la técnica me fui, porque bueno, sí son danzas técnicas, por supuesto tiene una serie de pasos, pero en ese aprendizaje de adoctrinar la mente, eh, parar un poco la moto, Y me- como bailarina también trabajas en proyectos donde se estrena o es algo para vos. oscilo en hacer con gente y después utilizarlo como una meditación. Ujú, Em, a partir de que empecé a estudiar en India en 2017, que yo, sin desmerecer el trabajo de las maestras que tuve acá, yo siento como que me puse a estudiar en serio cuando empecé a estudiar con mi maestra india y por un tiempo tuve que trabajar en mí para ujú. poder dar algo a otra persona desde el servicio, desde el seva, lo que dicen, sí, seva creo que es en sánscrito. Em, entonces mucho tiempo hice muchas cosas sola, porque no Ujú. tenía, sentía que no tenía nada para ofrecer porque no me encontraba. Y cuando logré disfrutar, ahí mi maestra me dijo, ahora tenés que enseñar, porque lo que tenés que aprender, lo que enseñás es lo que tenés que aprender. Fue como Ok. un juego dialéctico que me hizo como un cortocircuito y ahí empecé tímidamente a dar clases. Ah, ok. Eh, y ahí es como que no solo compartía mis conocimientos de técnica, sino el proceso que yo estaba viviendo existencial. O sea, por eso no lo puedo separar al Kuchipudi de todo el recorrido. Y di clases 2, 3 años, Ujú. dos online, porque me agarró la pandemia. Y también me armé, necesitaba compartir y aventurarme a conocer otros lugares que no hubiese Kuchipudi y fui a dar clases a Uruguay, a Chile, a Bolivia, a Paraguay. Y, y Enseñando sí, Kuchipudi. sí, sí fue como una aventura que encaré y que me nutrió un montón. Y ¿Sentís que uno tiene que sentirse conectado con India cuando uno quiere aprender Kuchipudi? no, yo creo que sí, claramente la gente que se acerca a mis clases se siente atraído por la cultura india. Mm. Pero O sea, para entender Kuchipudi entras en algunos roles y, o sea, entiendo que hay mucho juego ahí. ¿Puedes describir un poco más qué es el baile? la danza Kuchipudi es una de las 9 danzas clásicas de India. Es una danza que viene de una aldea Kuchipudi en el estado de Andhra Pradesh. Ujú, Era una danza que originalmente era bailada por hombres, ¿sí? Surge como una danza folclórica que después devino en una danza clásica por un congreso que se forma de seres en la década del 60, vamos a circunscribirlo, y se demuestra que tiene determinados componentes en un escrito que es considerado el quinto Veda, que es el Natya Shastra, ¿sí? Por el ujú. uso de mudras y por determinados principios. Claro, las muras también son parte del baile, digamos. Sí, sí, porque son danzas que, como ya dije, las danzas clásicas todas Ujú. cuentan mitología, ¿sí? Era el Natya Shastra se dice que era una forma fácil para explicar la mitología, ¿sí? Porque los Vedas era un conocimiento
para un determinado grupo de sabios. Mm. Esto era algo como más accesible, ¿no? Que los dioses formaron para que las personas no tan formadas pudiesen acceder. Hay un sistema de castas, es algo mucho más complejo, pero lo estoy simplificando. Esta danza, como las otras danzas clásicas, cuentan historias de mitología, Mm. eh, en donde se utilizan los mudras como un subtítulo. Y las mudras que seguramente personas que suelen meditar, conocen o suelen ir a clases de yoga, conocen quizás un mudra conocido que es este, ¿no? Mm. Em, pero quizás no muchos conocen realmente qué significa mudra. El término en la danza no es mudra, Mm. es hasta, Ujú. que sería mano, pero después derivó en la definición de mudra. Y los mudras están presentes en todas las culturas, Mm. todo el tiempo. Yo estoy haciendo un mudra ahora, Claro, ¿no? Eh, en los discursos políticos hay mudras, hay el argentino. el argentino, múcula. Em, entonces, digo, después la connotación va a ir variando en la cultura. En las danzas clásicas hay dos textos importantes que sistematizan eh, los significados y los nombres de los mudras, que algunos están también en la práctica de yoga, ¿sí? Para nosotras es Arala y este es Chimudra para la práctica de yoga, Ujú. si no me equivoco. Sí. Esto es Padma, Ujú. Loto. Y está también en el yoga esto, ¿no? En el caso de la danza, los mudras son, son las herramientas que utilizamos para poder hacer referencia a las historias que estamos contando, ¿sí? Porque no va a alcanzar con un gesto de la cara. Hay algo que se llama navarrazas, que son 9 sentimientos. Uno es el amor, otro es Mm. eh, la tristeza. Digamos, estoy utilizando palabras para simplificar porque como todo tiene como múltiples significados. Entonces bailamos con la cara, con los gestos de los ojos, de la boca. Si estoy, o sea, hacemos gestos y contamos también con las manos, ¿no? Entonces las bailarinas nos pintamos las manos, nos dibujamos un círculo rojo y las llaman los dedos, para que también puedan prestar atención, ¿no? Y la atención no solo en términos de espectadores, estamos viendo un espectáculo, sino también cuestiones energéticas, que eso es lo que más eh, Ujú. hoy me mueve, ¿no? Como cuando practico danza, siento ese poder de las manos que por ahí cuando yo empecé a estudiar danza no conectaba con eso, ¿no? Es como muy potente. Y haciendo mi investigación, porque di clases, pero sentía que, no sé, que tenía que hacer algo más, como que quería aportar algo más allá de compartir mi aprendizaje, porque eh, me sentía como que me quedaba corta. Claro. Y empecé a investigar y lo que fue un apunte cuando yo dejo estudiar en Buenos Aires y empiezo a estudiar online en 2017 con India, me empecé a hacer unos apuntes y un amigo bailarín que terminó escribiendo el prólogo del libro me dijo, es en la parada del 15 en Scalabrini Ortiz. Me Ujú. dice, eso es un libro. Y yo lo miro a Omar y le dije, sí, es un libro. Y empecé poco a poco a hacer la sistematización con los mudras, porque en realidad mi apunte eran todos de mudras. Y Mira. como que había algo del poder de las manos, ¿no? Vos que practicás Reiki, o sea, es como Ujú. fuerte, ¿no? Todo lo que movemos con las manos. Sí, sí. Y recibimos con las manos. Y damos y recibimos. Y bueno, ahí escribí un libro, un humilde aporte a una forma de arte que me cambió la vida, cuerpo, mente y espíritu. O sea, es Digo, un homenaje a Kuchipudi. sí. Digo, Ok. si a mí Para vos fue una herramienta de transformación. mm, de encuentro y transformación, sí. Y entonces ahí hice
un pequeño aporte, una sistematización de varios años de investigación con mi perspectiva, ¿no? ¿Qué se encuentra en este libro? Bueno, la historia de la danza, Ok, y un poco explico cuestiones técnicas, explicar un poquito los adornos que utilizamos, porque nosotras al bailar nos ponemos un montón de adornos, ¿sí? ujú, Em, y bueno, a veces es una pena porque cuando no saben te perdés un montón de simbologías que incluso yo en el marco de esa investigación aprendí muchísimo, que ni los indios ni bailarines que son súper experimentados que están, pues, digo, las personas que me formaron acá realmente están muy comprometidas con la danza, pero que por ahí también desconocieron porque claro. en India todo es son saberes transmitidos oralmente. Entonces, como todo saber transmitido oralmente, hay cosas que no, que se dan por sentadas y así por generaciones, ¿no? Entonces cuando llega una persona diciendo, ¿y por qué salió esto? ¿No? Es como empezar a andar y hay gente que por suerte ha escrito al respecto. Y así sistematicé lo que yo pude aprender de todo ese proceso de investigación. Entonces ahí como que con el libro siento que esperen eso, ¿no? Porque es como, y me trasciende y ya no es mío, es como de todos. Y, y después lo bajé a un libro para colorear para todas las personas que quieran abrirse al color y a la imaginación y por ahí no se animan a conectar con el movimiento, pero les llama la atención porque nos adornamos como si fuésemos princesas. No quiero usar la palabra princesa, pero es algo muy imponente cuando vos ves Mm, a una bailarina toda ataviada y bueno, veía los libros de mandalas, la gente preguntaba si mi libro era un libro para niños y yo decía, no, tiene una imagen medio infantil, pero en realidad no es infantil, es lúdica, es lo que a mí me transmitió el Kuchipudi. Entonces quería dar como ok. ese mensaje y trabajé en la simplificación de la información que es información en sánscrito alguna y devino en un libro para colorear y como que ahí siento que pude llegar a más gente porque eh, llegué a un montón de gente que no, que no sabía que iba a llegar. Sí, ¿cómo fue esa experiencia lanzando este libro o estos dos libros? ¿Cómo fue ese proceso para vos después? La resonancia con Eh, eso. ¿Había resonancia acá? yo la verdad que siempre intento en el arte hacer las cosas de corazón y sin expectativas. Mm, O sea, por el simple proceso de de vivir ese proceso, ¿no? Como lo divertido es el proceso llegar a la incógnita, el proceso en sí, ¿no? Y todos me preguntaban, ¿es un éxito? Es que, o sea, yo hice todo autogestivamente, entonces, mm, desde ese momento, en esa parada de colectivos, hasta que el texto entró en la imprenta, que es una cooperativa de trabajadores, todo era un éxito para mí. mm. El haberme animado, revalorizar y resignificar las experiencias que me llevaron a hacer un camino solitario, ¿no? Si bien tenía la guía de mi gurú, de mi maestra, era un camino medio. Y en ese proceso de creación, em, ¿tenías que luchar contra una expectativa o esto lo que acabas de compartir, como solo disfrutar del proceso te salió naturalmente? Durante mucho tiempo no era consciente de lo que estaba haciendo, o sea, era como que leía porque estaba ávida de saber, quiero saber, y como muy devota al Kuchipudi, y no le había No contado. había un objetivo, por No, ejemplo, no, no. ¿no? Porque se habla mucho, ¿no? De uno tiene que tener el No, objetivo. no, 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 no. Y era muy devota al Kuchipudi y Mm, estaba en un trance. O sea, yo no sé si hoy puedo hacer eso que hice, ¿no? De tantos años y hacer sí, un sí, libro sí. sin editorial es como lanzarte de un noveno piso y no matarte. O sea, y en ningún momento yo me sentí, porque no es fácil.
O sea, o sea, yo no tenía ese ejercicio. Había trabajado por un organismo no gubernamental en conjunto con un organismo internacional en la producción de un texto académico sobre salud sexual y reproductiva y había escrito, Sí. o sea, sabía, pero tenía un organismo atrás que me acompañaba. Eh, la verdad de lo que yo puedo decir como aprendizaje de esos dos textos es que siempre se dice, no, bueno, hay que moverse sin expectativas, pero para algunas cosas en la vida hay que moverse sin expectativas, ¿no? Cuando Mm, vos tenés una pasión, es como me decía mi maestra, ahí no hay corazón. mm. Vos tenés una idea, porque ya cuando eras niña querías viajar a la India, porque te conectaste tanto con esa cultura y después con esa danza. O sea, hoy en día entendés de dónde viene. Mira, cuando yo era pequeña no había internet. Y no sé por qué era como, mi abuela viajó mucho, pero nunca fue a India, pero Es un lindo misterio. era algo que como que me llamaba. Sí, Hoy por hoy se le puede explicar, si querés, en vidas pasadas, digo, hay algo de esa energía. Bueno, India es una nación leonina, ujú, entonces hay algo ahí de esa intensidad que me atraía. Pero la verdad es que no, si querés encontrar una explicación desde la razón, no. Y yo no sabía, no tenía ni idea que existía el Kuchipudi. mm, Estaba como vos, o sea, al principio no me acordaba el nombre. claro. Fue abrir una puerta a un mundo eh, que no era de mi tradición. Yo venía de las ciencias sociales. No soy una bailarina que empezó a los 4 años. Entonces fue mi yoga, fue mi encuentro con el yoga, ¿no? Mm. Cuando decís yoga hablas de la unión, ¿no? Ah, Sí, 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 porque todo el mundo piensa, ¿no? Hoy por hoy vemos en internet, parezco una señora mayor diciendo internet, pero bueno, en Instagram o en redes sí, sociales, esto de la práctica del yoga la las circunscribimos a las asanas. prácticas de asanas Sí. y algún que otro mudrita, y en realidad el yoga, ¿no es? O sea, como me dijo un amigo que me hacía los ajustes en Ashtanga, ¿no? Como Manchu. Si la práctica de yoga fuese solo gimnasia, Sí, todos seríamos seres elevados, ¿no? Ya estaríamos todos, porque claro. no, hay gente que tiene una habilidad del dominio del cuerpo, pero no es solo eso, ¿no? Es como el yoga es otra cosa. Y para mí, sí, el Kuchipudi es mi yoga, es Natya Yoga. Ok. Si el Kuchipudi podría enseñarnos a todos encontrar el yoga, ¿qué mensaje tendría? Abrir el corazón, Ok. como que ahí está la esencia, ¿no? ¿Y cómo, o sea, con esos encuentros, tengo esta misión para mí y compartirlo un poco, ¿no? De abrir el corazón. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo aprendiste vos? Haciendo camino al andar, Ujú, como em, fui como que soy un poco disruptiva también, ¿no? Como que sentía que había gente que se acercaba cuando me veía bailar. No suelo bailar mucho en público. mm, Y en una época también, en una de mis tantas pruebas, empecé a bailar en escuelas de yoga, ¿no? Para generar horas de práctica, que ya no sean en mi casa. mm, Entonces iba a bailar a escuelas de yoga y las respuestas que encontraba eran muy conmovedoras, ¿no? Y me remitía a esto, ¿no? Y que me decía mi maestra, es a donde late el corazón. Y cuando vos tenés una pasión y realmente te quedás en esto que te desborda, pero no en sentido negativo, sino como mm, algo que te, te atraviesa, eso llega. mm, Y ya no hace falta el virtuosismo técnico y la pretensión de quiero. Y
creo que eso es lo que me conectó. Pero no todo el mundo conecta con ir y practicar Kuchipudi, ¿sí? Porque son Claro. danzas que tienen una postura muy exigida de Armandi. No, era para vos, ¿no? Era para vos en el momento, ¿no? Sí, y hay gente que va a poder conectar, o sea, Sí. conectar con la simple contemplación de los movimientos del artista, ¿no? Mm, U otros con la lectura. Por eso decía que soy disruptiva, porque empecé a ver, digo, bueno, si ya probé esto de bailar en público y está buenísimo, porque es hermoso compartir, pero a ver si puedo contarlo de otro lugar y ujú, abrir, democratizar. Y ya no seamos un gueto, ¿no? Porque esto me hizo tan bien que necesito compartirlo. ujú, Porque a mí me transformó practicándolo. Y quizás esta persona se entera de esto y de repente después termina bailando otra danza o empieza a practicar yoga. sí. Eh, Después las puertas que se van abriendo es lo lindo de la vida, ¿no? Es como cómo vas despertando en cada persona algo que lo conecta con uno mismo Ujú, y sale en su búsqueda. hermoso, Eh, hermoso. a mí me escribe a veces gente y digo, gracias. O sea, como no tengo, no hay palabras de agradecimiento cuando me comparten los procesos, ¿no? Y por ahí es Claro. que, bueno, yo bailé, no sé, me aprendí un acorio. No es solo eso, ¿no? Pero por ahí a veces entraba en esa y decía, bueno, como que yo hice esto, pero en realidad es esa sinergia, ¿no? Hay un dicho que dice, donde va la mano, creo que es de la Vinaya Dharpana, es uno de los textos importantes en la danza, que dice, donde va la mano va la mirada, donde va la mirada va la mente, donde va la mente va la emoción, y donde va la emoción, donde dirigimos nuestra energía. Vamos a traerlo, no vamos a circunscribirnos a esa frase, sino como vamos a cotidianizarlo, ¿no? Donde pongo la atención, crece algo, ¿no? Entonces, Mm, en ese momento de apreciar el arte de otra persona, ¿no? Es como surge un sentimiento. Y la danza, y si vamos a utilizar un término capitalista, el éxito de una danza, de una presentación, no es el virtuosismo técnico de la persona que está haciendo la perfo, es de ese encuentro que se da. claro. No es solo virtuosismo técnico. He visto bailarinas increíbles en términos de técnica que no me han tocado el corazón. Entonces, eso para mí es como lo mágico Mm, de que empezar a entender la danza ya no como algo técnico y todo lo que se mueve energéticamente. hermoso. Hermoso escucharte con esta pasión y compartir un rayito de tu camino. Ahora vamos a compartir un momento sonoro. Eh, Vos preparaste un texto y un mudra, ¿no? Sí, pensando en este encuentro, reflexioné que quería contar y hubo una secuencia de mudras Sí. de la danza y después surgió que de esa secuencia de mudras que tenía que ver con una meditación que yo tuve, em, que habla de los caminos del corazón, ¿no? De ese pulso que nos une, ¿no? Y a Ujú, partir de esa secuencia, esa poesía en mudras, tomé diferentes frases, los autores que tomé, que me inspiraron son Krishnamurti, Lispector, y y una frase que leí en una nota periodística, armé algo que refuerza el mensaje de los mudras. ok, súper. Bueno, vamos a compartir ese momento. Muchas gracias Gracias, por venir. gracias.